Hace un año mi padre me aventó un billete arrugado de 20 euros sobre la mesa del comedor y me dijo que aunque tenía talento técnico, no tenía madera de líder. Eres excelente construyendo cosas, Sofía dijo mientras cortaba su bistec, como si yo fuera una becaria cualquiera pidiendo puntos extra. Pero la gente no te sigue a ti, siguen a Camila. Camila, mi hermana que ni siquiera sabía a qué se dedicaba nuestra empresa hasta hacía 6 meses. La chica, cuyo mayor logro profesional había sido coordinar desayunos benéficos para las esposas aburridas de los ejecutivos. Esos 20 euros eran su versión de un agradecimiento, una propina, por el software que yo había creado y que sacó a Ramírez y asociados del borde del abismo y la impulsó a tener ganancias a nivel mundial. Me quedé mirando ese billete como si fuera a prenderse fuego en mis manos. Hoy no solo escribo código, firmo contratos. Me siento a la cabeza de una mesa de juntas que lleva mi nombre Sistemas Orión. Y aquí nadie me avienta migajas. Entre nuestros clientes hay 3 empresas del Fortune 100. Nuestra evaluación superó los 250 millones de euros el trimestre pasado. Así que sí, papá tenía razón en una cosa. La gente no me sigue, eligen seguirme. Y eso es algo que Camila y él nunca entendieron. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. El comedor de nuestra casa en la Ciudad de México no había cambiado desde que yo era adolescente, los mismos ventanales imponentes, el mismo candelabro antiguo que parecía sacado de un teatro de ópera europeo. La mesa estaba pulida hasta brillar como un espejo, puesta con nuestra mejor vajilla. Todo gritaba que era una ocasión especial. Pensé que esta cena era para mí. Estábamos prosperando. La empresa que yo prácticamente había sacado de la tumba acababa de conseguir un contrato multimillonario de logística con una cadena europea. El código que había desarrollado desde cero nuestro nuevo motor de optimización de la cadena de suministro no solo había estabilizado las operaciones, sino que nos había convertido en una empresa de vanguardia tecnológica casi de la noche a la mañana. Los inversionistas se estaban fijando. La prensa pedía entrevistas. Así que sí, pensé que quizás esta noche sería la noche en que lo diría. «Lo hiciste bien, Sofía». En lugar de eso, mi padre se sirvió una copa de un buen Burdeos, levantó el tenedor y dijo: «Hemos decidido que Camila asumirá el cargo de directora ejecutiva interina». Silencio. Camila parpadeó y luego sonrió como si hubiera sido idea suya desde el principio. Llevaba uno de esos trajes de ejecutiva que gritan moda antes que función. Mi mamá Lucía no dijo nada. Me miró con esa misma mirada nerviosa que había tenido toda mi vida, como esperando que yo no hiciera las cosas más difíciles de lo necesario. «Tú funcionas mejor tras bambalinas», Sofía, continuó papá, cortando su bistec limpiamente. «Tu trabajo con los sistemas es brillante. Pero esta empresa necesita carisma al frente. Visión. Alguien con quien los medios conecten. ¿Y esa es?» Camila, pregunté tratando de mantener la voz firme. «Ella entiende a la gente», dijo él. «Es más pulida». Sentí que algo se rompía bajo y silencioso como una fisura milimétrica bajo un rascacielos. «¿Quieres decir que no construyó ni un clavo, pero sale bien en las fotos?» Camila ni siquiera se inmutó. Bebió un sorbo de vino como si fuera un aplauso. Mi padre se encogió de hombros como si mi frustración fuera irrelevante. Cada quien juega su papel. Metió la mano en su cartera y dejó caer un billete arrugado de 20 euros sobre la mesa. «Por tu esfuerzo. El código digo». El billete aterrizó entre mi vaso de agua y mi plato intacto. Lo miré fijamente durante un largo rato. Fue entonces cuando me di cuenta, él nunca me vio como una socia. Tampoco como una hija. Yo era una función, una herramienta. Doblé el billete en mi servilleta y me levanté.
¿A dónde vas?, preguntó apenas levantando la vista. Voy a salir de las bambalinas, dije en voz baja. Ni siquiera se van a dar cuenta. Camila soltó una risita ahogada detrás de su copa. Lucía pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo. Me alejé, mis tacones resonando en el piso de mármol. No azoté la puerta. Pero algo definitivamente se cerró. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina como siempre. El amanecer apenas se abría paso entre las nubes de la Ciudad de México y el edificio olía ligeramente a espresso y a limpiador industrial. Saludé con la cabeza a la recepcionista, pero ella evitó mi mirada. Qué raro. Cuando salí del elevador en el piso ejecutivo, el silencio era diferente. No era paz, era tensión, de ese que solo se escucha justo antes de que algo se rompa. Pasé junto a algunos empleados. Bajaban la mirada o miraban hacia otro lado. Entonces lo vi. La puerta de mi oficina estaba abierta. La placa que antes decía Sofía Ramírez, directora de tecnología, ya no estaba. Adentro, sentada en mi escritorio con las piernas cruzadas con toda naturalidad y un café recién hecho en la mano, estaba Camila. «Ah, buenos días», canturreó, hojeando una pila de documentos como si llevara años allí. «¿No te dijo papá, me mudo a esta oficina?» No me moví. «¿Y dónde se supone que voy yo?» Ladeó la cabeza, fingiendo pensar. «Creo que te prepararon algo abajo, soporte técnico o algo así. Pero no te preocupes, técnicamente seguirás siendo parte de la empresa». Su voz era veneno dulce. Me alejé sin decir una palabra más. Abajo, en un rincón frío junto al closet de suministros, lo encontré un escritorio plegable sin placa con mi nombre, una laptop básica. Sin equipo, sin puesto. Me senté mirando el cursor parpadeante en la pantalla de inicio. Yo había escrito la mitad de los sistemas que hacían funcionar este edificio y ahora ni siquiera podía acceder a las herramientas de administrador. Nadie vino a hablar conmigo. Para las 10 a.m. me di cuenta de que no esperaban que renunciara. Esperaban que me quedara callada, humillada, insignificante. Me querían lo suficientemente cerca como para atribuirse mi trabajo anterior, pero lo suficientemente lejos como para borrar mi futuro. No lloré. No entré furiosa a la oficina de papá. Me senté allí en silencio como ellos querían. Pero por dentro, algo estaba cambiando. No iba a pelear por un lugar en una casa que intentaba sepultarme. Iba a construir una a la que ni siquiera pudieran permitirse entrar. Me acababan de dar la señal más clara que jamás necesité. Yo no pertenecía aquí. Así que construiría algo más grande. Y esta vez llevaría mi nombre en la puerta. Esa noche caminé hasta que me dolieron los pies a reventar. Pasé el Zócalo más allá de los embarcaderos de Xochimilco hasta que llegué al borde del parque que daba al lago. El cielo estaba cubierto de ese humor gris acero tan típico de la ciudad, nubes pesadas, pero aún no listas para llorar. Me senté en una banca sola, el frío me calaba a través del saco. El agua golpeando contra las rocas abajo era constante, casi cruel en su calma. Miré hacia la niebla, donde el agua se perdía en el horizonte, y me pregunté si tal vez lo había imaginado todo mi trabajo, mi valor, mi lucha. Mi celular vibró. Un mensaje de mamá. Espero que entiendas la decisión de tu padre. Las cosas son complicadas. Complicadas. Esa era su palabra favorita cuando el silencio no parecía suficiente. No respondí. A pocos metros, una mujer mayor con un abrigo roto pasó arrastrando los pies, empujando un carrito de supermercado lleno de cobijas y latas aplastadas. Se detuvo, me miró por un largo segundo. «No pareces de las que se quedan en el suelo», dijo con voz áspera, pero no hostil. «Lo que sea que te haya tumbado, no ha acabado contigo». No esperó respuesta.
Simplemente siguió caminando. Me quedé allí, aferrándome a esa frase, como si pudiera evitar que me hundiera. No habían acabado conmigo, ni ellos, ni esto. En algún lugar existía un futuro que no requería el permiso de nadie apellidado Ramírez, y lo iba a encontrar sola si era necesario. El café estaba casi vacío cuando llegué justo como quería. Escondido en un rincón de la Condesa, el lugar siempre olía a espresso quemado y a ambición. Había sido mi lugar para pensar durante los difíciles días de la reconstrucción de Ramírez y Asociados, cuando nos estábamos yendo al hoyo y nadie más creía que sobreviviríamos. Me deslicé en el reservado del fondo y esperé. Jonás llegó primero todavía con saco, pero ahora con una barba que definitivamente no tenía cuando era director de finanzas. Me saludó con un gesto como si nada hubiera cambiado. Paula llegó después, sudadera negra con capucha, los audífonos aún colgando del cuello, siempre conectada a algo. No habló, solo se sentó y me miró directamente a los ojos. David entró al final con aire despreocupado, cargando una bolsa de papel grasienta con papas fritas que no ofreció compartir. «¿Te ves de la patada?», dijo sonriendo con ironía. «Gracias», respondí. Esa es la energía que necesitaba. Pedimos café, nadie hablaba mucho, no necesitaban un discurso. Sabían por qué los había llamado, éramos los que habíamos mantenido viva la empresa, y ahora a todos nosotros nos habían hecho a un lado discretamente o no. Saqué de mi bolso una carpeta delgada. Adentro bocetos, datos, una hoja de ruta. No solo ideas, planes. La nueva versión, dije. La que nunca subí. Es más rápida, más inteligente. Logística con IA predictiva, mapeo de riesgos descentralizado. El verdadero poder que nunca llegamos a liberar. Jonás revisó los números, soltó un silbido bajo. «Y es tuyo», asentí. Escribí el original mucho antes de que Ramírez y Asociados lo tocara. Y esta versión nadie la ha visto más que yo. David se inclinó hacia adelante. «¿Intentas vendérselo a ellos?». No, dije. «Esta vez voy a construir mi propia casa. Y los quiero adentro». Silencio. Entonces Paula sonrió con picardía. «Me convenciste con descentralizado». Jonás cerró la carpeta y la deslizó de vuelta. «Vamos a hacerlos cenizas». Nos quedamos durante horas bosquejando el esqueleto de lo que se convertiría en Sistemas Orión, en servilletas y recibos. Sin financiamiento, sin oficina, solo nosotros. Y un montón de cosas más que demostrar. De día seguía siendo el fantasma silencioso en Ramírez y Asociados, registrando reportes de impresoras descompuestas, fingiendo no notar cómo los becarios evitaban mi mirada. Pero cada noche comenzaba el verdadero trabajo. En mi departamento, las luces nunca se apagaban. Orión estaba cobrando vida. El nuevo código base era más ligero, más preciso, implacable en su exactitud. Lo que antes tomaba 2 scripts, ahora tomaba 4. Podía pronosticar rutas de envío con precisión de IA, detectar cuellos de botella con semanas de anticipación, redirigir recursos en tiempo real. Esto no era una herramienta, era un arma para cualquier empresa de logística que buscara dominar el mercado. Jonás se encargó del modelo financiero, construyó proyecciones ajustadas con un potencial de crecimiento agresivo. Paula estaba a cargo de integrar el mapeo de datos en tiempo real, mientras David reescribía el backend para que escalara como la pólvora. Nos reuníamos en cafeterías, en salas de juntas, prestadas incluso una vez en el garaje de Jonás. Nadie podía saber lo que estábamos construyendo todavía, no. 3 semanas después, lo presentamos a 3 empresas, todas competidoras directas de Ramírez y Asociados. El primer ejecutivo que vio la demostración se reclinó en su silla y solo dijo: «Madre Santa».
El segundo nos llamó a la mañana siguiente y duplicó la primera oferta. Al final de la tercera semana, cerramos un acuerdo de licencia por 50 millones de euros con una firma europea que alguna vez había estado en la lista de clientes soñados de Ramírez y Asociados. Orión estaba en marcha. Me paré en la azotea de mi edificio la noche en que se finalizaron los contratos, observando el horizonte de la Ciudad de México parpadear como si asintiera en aprobación. Sin comunicado de prensa, sin gran anuncio, solo un nombre, un sistema y una cuenta pendiente en el horizonte. Camila y mi padre aún no lo sabían, pero el software que desecharon, el que intentaron enterrar conmigo, ahora estaba impulsando a sus rivales, y yo apenas estaba comenzando. Ramírez y Asociados no colapsó de golpe. Se deshizo lento, torpe, patético. Camila comenzó fuerte, o al menos lo aparentó. Publicaba selfies desde la suite ejecutiva, citaba libros de liderazgo vagos en LinkedIn y organizaba cócteles llenos de influencers en la sala de juntas como si fuera su pasarela personal. Pero detrás de los filtros y los arreglos florales, las grietas se estaban extendiendo. Tomaba decisiones basadas en el instinto, no en datos. Recortó departamentos que no entendía. Despidió a gerentes experimentados que la cuestionaban, reemplazándolos con amigos de la universidad que pensaban que un KPI era un tipo de postura de yoga. El primer cliente se fue discretamente, un socio de transporte de carga de Monterrey con el que llevaban años. Sin dramas. Simplemente no renovó. 2 semanas después, un distribuidor europeo rescindió su contrato debido a la evolución de las necesidades operativas. Traducción: su tecnología es obsoleta y su directora es un desastre. La prensa se enteró. Un titular apareció en mi feed de noticias: de heredera a peligro, Camila Ramírez enfrenta críticas por caos logístico. No le di clic, no tenía por qué. En la oficina regresaron los susurros, esos mismos que recordaba de los días oscuros antes de que mi sistema lo cambiara todo. Los analistas caminaban con pies de plomo. El personal de TI mantenía sus currículums abiertos en pestañas ocultas. Nunca dije una palabra. Cada mañana tomaba el elevador hasta el sótano, me sentaba en mi escritorio del rincón y respondía solicitudes de soporte para impresoras y restablecimientos de contraseñas, como si no hubiera construido el imperio que se alzaba sobre mí. Nadie se dio cuenta. Me habían borrado tan completamente que olvidaron buscar a la única persona que podía ver exactamente cuán rápido se hundía el barco. Y se estaba hundiendo rápido. Una tarde me crucé con Camila en el pasillo. Estaba al teléfono con la voz aguda y quebradiza. No me importa lo que digan los números, solo haz que el informe se vea bien. Ni siquiera me miró. Sonreí para mis adentros y seguí caminando. Porque ya sabía lo que diría el próximo informe trimestral. Estaban perdiendo clientes, estaban perdiendo dinero, y ya estaban demasiado hundidos para detenerlo. No necesitaba venganza, tenía a la realidad haciendo el trabajo por mí. La gala Tecnovisión se celebró en un salón de cristal, en el centro paredes de vidrio, la luz de los candelabros como champaña sobre el agua, y todos los nombres importantes de la industria apretujados en filas de smokines y vestidos de noche. Yo llevaba un traje azul marino oscuro, limpio, sencillo, inconfundiblemente mío. Sistemas Orión acababa de cerrar su tercer gran acuerdo internacional. La evaluación había vuelto a subir 260 millones de euros y en aumento. Los susurros se habían detenido hacía meses. Ahora solo había aplausos. Cuando dijeron mi nombre, subí al escenario con paso firme, mis tacones silenciosos sobre el mármol pulido, los flashes de las cámaras. Un saludo cortés. Una respiración. Desde el podio recorría la multitud con la mirada
y allí estaban Javier y Camila cerca del fondo. Él se veía más pequeño de alguna manera, los hombros caídos, la mirada apagada. Camila estaba sentada rígidamente a su lado, su sonrisa ausente por una vez. Parecían estar sentados en la historia de otra persona, porque lo estaban. Desdoblé mis notas y luego las dejé caer sobre el podio. No las necesitaba. Quiero hablar no a los visionarios que están bajo los reflectores, comencé, sino a los que están tras bambalinas. Los constructores, los programadores de medianoche, aquellos a quienes les dijeron, no te salgas de tu carril, ustedes no son invisibles, son la infraestructura. Una pausa, un silencio. Y un día se darán cuenta de que los cimientos que ignoraron son los que sostienen todo. Aplausos, reales, estruendosos. Bajé del escenario no con orgullo, sino con paz. No tenían que aplaudirme, pero ahora tenían que verme. La voz de mi asistente sonó por el intercomunicador justo después de las 10. Licenciada Ramírez. Su padre y su hermana están aquí para verla. No me inmuté. Solo miré por la ventana un momento más. La lluvia trazaba lentas líneas en el cristal, veteando el horizonte con un gris silencioso. Que pasen. La puerta se abrió y entraron los fantasmas de un legado al que ya no pertenecía. Javier se veía mayor, con los ojos hundidos, ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Camila lo seguía su saco impecable, pero sus manos no dejaban de moverse nerviosamente. Se sentaron frente a mí como clientes pequeños desesperados. Javier carraspeó. Sofía, hemos venido a hablar. Nosotros, Ramírez y asociados, estamos en una posición difícil. Pensamos, quizás es hora de que trabajemos juntos. Esperé. Te ofrecemos un puesto de liderazgo, continuó. Algo significativo. Segunda al mando, bajo Camila, por supuesto. Pero, con tu mente, tus sistemas, podríamos reconstruir. Camila forzó una sonrisa. Te necesitamos, Sofía. Crucé las manos sobre la mesa. Qué curioso, dije. Porque hace un año yo les ofrecí todo. Ustedes me dieron 20 euros. Ella apretó la mandíbula. Javier desvió la mirada. Me levanté lenta y deliberadamente. No estoy aquí para reconstruir lo que ustedes destruyeron, dije con voz uniforme. Estoy construyendo lo que ustedes temían. Silencio. Camila estalló. Por Dios, no seas mezquina. Solo estás resentida porque no te eligieron. No, dije caminando hacia la puerta. Simplemente no soy tan estúpida como para subirme a un barco que se hunde capitaneado por el iceberg. Javier también se levantó. ¿Dejarías que tu familia fracasara? Yo no dejé que nada pasara. Ustedes tomaron esta decisión. Yo solo construí algo mejor. Se quedaron paralizados mientras yo abría la puerta. Recordaremos esto, siseó Camila. Espero que lo hagan, dije, y cerré la puerta detrás de ellos, sin azotarla, sin gritar, simplemente terminado. La sala de juntas olía a cuero viejo y a fracaso. Me senté a la cabeza de la misma mesa de caoba, donde solía ser una observadora silenciosa, la misma sala donde mi padre una vez desestimó mi valor con un encogimiento de hombros y un billete arrugado. Esta vez yo sostenía la pluma. Frente a mí se sentaba lo que quedaba de Ramírez y asociados, un abogado, Camila y Javier, que parecían como si ya se les hubiera escapado el aire de los pulmones. La sala estaba cargada de silencio roto solo por el murmullo de los documentos y el tic-tac de un reloj de pared antiguo que ahora estaba 10 minutos atrasado. No tienes que hacer esto, dijo Camila, de repente rompiendo la tensión.
Su voz se quebró. Ganaste, de acuerdo, solo no lo borres. Se veía diferente, más pequeña. Su maquillaje no cubría las ojeras. Su voz ya no tenía la misma fuerza. Esto no es venganza, dije pasando a la última página. Es cerrar un ciclo. Javier no habló. Su mirada permaneció fija en la mesa. El hombre que una vez habló de legado y control no encontraba palabras para ninguno de los dos. Firmé. De un plumazo, Ramírez y Asociados dejó de existir. El abogado recogió los documentos. Con efecto inmediato, la empresa queda disuelta. Activos transferidos. Nombre retirado. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. Realmente lo estás haciendo. Ya lo hice, respondí. Se levantó lenta, aturdida. Estás borrando a nuestra familia. La miré a los ojos. No. Ustedes lo hicieron el día que decidieron que yo no contaba. Mientras salían de la sala, Javier rígido, Camila insegura. Me quedé sentada sola con el silencio. No habría comunicado de prensa ni ceremonia. Solo esto, una empresa construida sobre mis espaldas, ahora enterrada por mi mano. El laboratorio de desarrollo de Orión estaba silencioso esa noche, iluminado solo por suaves luces LED que bordeaban las pizarras blancas y los monitores brillantes. Estaba de pie cerca de la pared de cristal observando trabajar a Natalia, audífonos puestos, ceño fruncido, sus dedos volando sobre el teclado, como si estuviera tejiendo algo mágico en el silencio. Tenía 17 años cuando la conocí. Primera generación de su familia en la universidad, autodidacta, trabajando de noche en una fonda para ayudar a su mamá con la renta. Pero podía programar 1000 veces mejor que la mayoría de mis antiguos ingenieros. No hablaba mucho, no pedía ayuda, pero su lógica era limpia, rápida, aguda. Me vi reflejada en ella. La forma en que observaba una habitación. La forma en que esperaba un permiso que nunca llegaría. Así que hice que dejara de esperar. Todo aquí es tuyo para usarlo, le había dicho. No pidas permiso, construye. Y ahora lo estaba haciendo. En mi mano tenía una nota arrugada formal escrita con la letra inclinada de mi padre. No espero tu perdón, pero espero que algún día entiendas. La sostuve sobre el bote de basura. Encendí un cerillo y observé cómo el papel se curvaba y ennegrecía hasta convertirse en cenizas y recuerdos. Sin amargura, solo liberación. La ciudad más allá del cristal brillaba bajo el cielo nocturno, las torres parpadeando como estrellas, el aire denso de potencial. Dejé que el silencio entrara, sin ruido, sin culpa, sin más sombras de su legado acechando el mío. Me volví hacia Natalia, lista para mostrarle al mundo lo que has creado. Ella levantó la vista nerviosa pero firme. Si estás conmigo, sonreí. No estoy detrás de ti, estoy a tu lado. Si alguna vez te han desestimado, ignorado, borrado, construye más fuerte, construye tan brillante que no puedan ignorarte. Y yo lo hice. Ahora ella lo hará. Y después de ella, 1000 más.